Carrión. Señora Presidenta encargada, señoras y señores asambleístas, buenas tardes. El proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que estamos debatiendo hoy en el día es muy extenso en cuanto al número de reformas. Son casi 21 reformas y otros tantos, casi 12, de agregados en estos articulados. Recordemos que recién en el 2014 se elaboró este nobilísimo Código Integral Penal. No han pasado 5 años, ya estamos otra vez haciendo una revisión importante. Ya se lo dijo aquí, se comentó que es una ley trole, efectivamente. Pero los dos artículos puntuales se refieren, los más importantes, el tema del aborto y el tema del uso de la marihuana con fines medicinales. Yo quiero enfocarme en este artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, porque tiene mucha relación con la seguridad, las adicciones y cómo se ha venido llevando durante una década la política después de que en la Constitución del 2008 se establecía que las adicciones eran un tema de salud pública. Bueno, quiero exponer una lámina, si es factible, señor operador, para mirar toda esa trayectoria que hemos vivido desde el 2008 hasta la presente. Realmente sí causa asombro, sí causa impacto, cómo entre las reformas, las políticas públicas, nos hemos equivocado. Todos somos responsables del tema de las drogas, pero no hemos dado soluciones afines para disminuir siquiera el número de adictos, de aquellos que necesitan rehabilitarse. Por el contrario. Y aquí podemos empezar, si queremos tomar una referencia desde el caso Angostura, cuando las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, narcoterroristas colombianos, estuvieron a las anchas en nuestro país, a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano. Aquí se detuvo al famoso financiero, ustedes recordarán a Simón Trinidad. Bueno, y murió Raúl Reyes en el caso Angostura, por una operación bélica con el Estado de Colombia. Y no se investigaron a profundidad, se diluyeron todas las conexiones que tenía con el Estado ecuatoriano, con ciertos políticos de aquella época. Y luego, simultáneamente, la propia constituyente, en la Asamblea Constituyente, se indultó a aquellos que tenían cualquier cantidad de droga, hasta 2 kilos. Es decir, pobrecitos. Con el dolor de otros, pero sin embargo se fueron más de 2.221. Luego, en el 2013, el Ministerio de Salud envía un documento al CONCEP para que elabore la tabla de consumo. Esta es la tabla de consumo que casi a los 5 años, desde el 2008 al 2013, se elabora por primera vez la tabla de consumo. Esa hay que entenderla bien. ¿Qué permitía la tabla de consumo? La tabla de consumo es muy extensa, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Esa es la segunda, por favor. Esta es la tabla que hasta ahora no ha variado. 10 gramos puede poseer un consumidor. 10 gramos. Y ahí están los otros detalles. Retornamos a la primera lámina, por favor. Bueno, y en el 2014, en el COIP, realizan las escalas, pero se establecen las sanciones. No se habla ya de los consumidores, sino de los umbrales de penalización, pero ponen ese símbolo, mayor de 0 a 300 gramos, casi 1 libra, ¿no? Para la sanción, no estoy hablando de posesión para el consumo. Pero ahí existe una discrecionalidad para el juez que no sabe cómo aplicarla efectivamente. Luego tenemos en el 2015 que se elabora una ley, la ley
orgánica de prevención integral de fomento socioeconómico de las drogas y regulación y control del uso de las sustancias catalogadas sujetas de fiscalización. Y reforman el COIP y se incrementa la pena de la escala mínima de 1 a 3 años. Y el CONCEP baja el nivel de gramos de 0 a 20 gramos. Miren esa diferencia en esos 2 años, del 2014 al 2015. Aquí están las resoluciones emitidas por el CONCEP. ¿Bajo qué políticas? Seguramente en esos 2 años hubo un incremento desmesurado porque no se entendió bien, no se difundió como tenía que haber cumplido el Ministerio de Salud Pública en la parte preventiva, pues informen correctamente. 5 años tuvo que pasar, desde el 2008 hasta el 2015, mucho más. Y luego tenemos en el 2016 una resolución de la Secretaría. En el 2015 se crea también la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas en reemplazo del CONCEP y pasa a depender de la Presidencia mediante una resolución 016, la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas. Pero sin embargo, esta resolución también se lava las manos y envía responsabilidades al Ministerio de Salud y aquellos medicamentos veterinarios a Agrocalidad. Y sigue el cuento de no acabar. En el 2017 se emite otro decreto, el 23 de mayo, justamente en el periodo anterior, para indultar nuevamente a las mulas. El pretexto, la sobrepoblación, más de cerca de 10.000 presos en las cárceles por situaciones de tráfico de drogas. Ya en el 2018 tenemos los atentados de las FARC y se presentan aquí las propuestas para las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. El presidente suprime la Secretaría Técnica de Prevención de Drogas y divide en 2 funciones para el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Interior. Al Ministerio del Interior el control y al Ministerio de Salud Pública la prevención. Todavía no hace el Ministerio de Salud Pública la prevención, ya han pasado casi una década, donde se decía que las adicciones eran un tema de salud. ¿Dónde está la prevención? Y ya queremos con estas reformas al Código Orgánico Penal autorizar para que se siembre, se cultive la marihuana con fines medicinales. Si no se ha podido hacer cargo de aquellas clínicas donde murieron incinerados, muchos que quisieron rehabilitarse. ¿Cómo podemos darle esa responsabilidad? ¿El Estado estará en capacidad de poder atender este tema? Gravísimo el tema. Y justamente al lado izquierdo, están los carteles de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional. En la Procuraduría de México en el 2016 se dijo ya que aquí están los carteles de Sinaloa, Zetas, familia michoacana y del Golfo. ¿Sí? Así es el pronunciamiento del Procurador General de México, ¿no? También hay un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, en el 2018 señaló que los servicios de salud son totalmente deficientes en el Ecuador y que ocupa el puesto 54 del 71 de los países de América Latina y el Caribe. ¿Podremos tener esa confianza para que puedan administrar la marihuana con fines medicinales? Esa es otra ventana que abrirá. Claro, la policía también tendrá que hacer su parte otra vez del trabajo, cuando tiene que dedicarse exclusivamente a otros temas que son más de diario acontecer. Yo considero nuevamente que esta reforma al artículo 220 no puede efectuarse de la forma como está planteada. No puede decirse también con claridad qué son o cuáles van a ser realmente la tabla de consumo. Rige la tabla del 2013. ¿No? Ya estamos nuevamente en esta parte del 2019, nuevamente buscando unas reformas, creyendo que solamente en las reformas vamos a solucionar las adicciones, el narcotráfico. No, tenemos que buscar instituciones sólidas. No puede ser que se haya administrado mediante un decreto inconstitucional por 8 años a una institución como es la encargada de la seguridad, como es la Policía Nacional. El decreto 632, inconstitucional, violentando todas las normas, la ley de personal, ley orgánicas propias, y así lo señala la Constitución de la República, en el artículo 160.
Las Fuerzas Armadas y la Policía tienen leyes específicas, pero desde el 2010 se reformó mediante la Ley de Servicio Público la ley específica, es decir, violentando la Constitución también. Terminó su tiempo, asambleísta. Yo espero que reflexionen, y no estoy de acuerdo con este tema de que la marihuana sea con fines medicinales mediante esta reforma. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor asambleísta.